para tu gloria y síguelo bendiciendo. Y que tu palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto verlos en esta tarde y aprovecho también para mandar un saludo a los que nos están viendo a través de nuestra transmisión, aquellos que no pueden estar el día de hoy aquí presentes, pero ahí los estamos viendo. Saludos, estaba por ahí Ismael, Delia, Lilian, Chuyita, Suset, Margarito, a mi papá también lo vi por ahí. Saludos a todos los que están viéndonos a través de nuestra transmisión en Facebook y pues también les damos la bienvenida, ¿no? Espero que estés cómodo ahí en casa y que puedas también disfrutar del mensaje que el Señor tiene el día de hoy para ti. Bien, entonces vamos a iniciar. Bien, entonces te decía, sean todos bienvenidos a Calvary Este en esta tarde. Y si tú nos estás siguiendo por las redes sociales, me imagino, por lo menos los que nos están viendo nos siguen. Y cada fin de semana, cada sábado, domingo, anunciamos el mensaje que va a estar para el domingo, para el fin de semana. Entonces, el día de ayer publicamos el mensaje y si tú nos sigues, probablemente viste el título. El título del mensaje del día de hoy es Imparable. Ese es el título, Imparable, y porque hoy vamos a estudiar la vida de un hombre que es imparable. Hoy terminamos el libro de Hechos y vamos a estar viendo cómo termina este libro y lo que hizo el apóstol Pablo al final, y vamos a ver cómo su vida estaba marcada porque era un hombre que nada lo detenía, siempre estaba ahí para estar haciendo el ministerio que Dios le mandó. Pero cuando tú piensas en alguien imparable, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo piensas que es alguien que le dicen imparable? ¿Te imaginas a alguien fuerte, a alguien veloz, a alguien que las puede con todas? Hasta en la imagen, así cuando puse en el buscador imparable, pues salió alguien así brincando, un acantilado, ¿no? Entonces solemos imaginarnos a alguien de esa manera, pero la realidad en alguien que es imparable a la manera de Dios, pues puede distar mucho de la apariencia física. De hecho, se piensa que, bueno, hay algunas pinturas y un pintor puso a Pablo de la siguiente manera. Mira cómo aparece Pablo ahí en pantalla. Debe de estar ahí. Mira, algo así. Más bien Pablo, para este momento en donde está terminado el libro de Hechos, ya era un anciano y probablemente estaba muy débil. Sabemos que tenía problemas de la vista porque además le ayudaban a escribir sus cartas y ya había pasado por muchas cosas en el ministerio. Así que alguien así muy atlético y fuerte no se veía. No era la apariencia de alguien que a veces podemos imaginar de esa manera. En realidad Pablo era imparable, pero gracias a que el Señor estaba ahí con él y nada lo podía detener. Entonces, aunque tú no te veas todo musculoso o fitness o fit, también puedes ser imparable como lo llegó a ser Pablo. Y no importa tu apariencia física, en realidad te puedes convertir en alguien que para hacer lo que Dios le ha pedido, nada te puede detener. No importa las circunstancias, vas adelante, 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 hasta cumplir con eso que Dios te ha encomendado. Entonces, por eso es que el título del mensaje el día de hoy es Imparable, porque aunque termine el libro de Hechos, tienes que saber que ahí no terminó el ministerio de Pablo. Siguió adelante y siguió siendo alguien imparable, y lo podemos ver a través de algunas cartas que escribió posteriores al libro de Hechos. Entonces, Pablo sin duda era un hombre imparable, y por eso es que hoy vamos a estar aprendiendo 3 características para ser imparable a la manera de Dios. 3 características para ser imparable a la manera de Dios. No alguien súper atlético que te puedes aventar un maratón, quizás no esa clase de imparable, pero sí un imparable que cumple con las cosas que Dios le ha mandado, con el ministerio que Dios le ha dado. Ese sin duda era Pablo. Entonces hoy vamos a terminar de estudiar el libro de Hechos. Ya ha sido más de un año que hemos estado meditando aquí en el libro de Hechos y ha sido una bendición para nosotros. Y vas a ver que al final el mensaje de hoy también va a ser una bendición para tu vida. Entonces, si traes una Biblia, ábrela en Hechos capítulo 28 y vamos a comenzar a leer a partir del verso número 11, que es donde nos quedamos la semana pasada.
Hechos capítulo 28, verso 11, y vamos a leer hasta el verso 15. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Bien, ya estás ahí. Hechos capítulo 28, verso 11. Dice lo siguiente: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Entonces, estamos viendo la continuación del viaje de Pablo. De hecho, este es el fin de esa travesía que empezó en Jerusalén. ¿Te acuerdas cómo han pasado los meses? Y Pablo todavía no podía llegar a Roma. Bueno, no lo podían llevar hasta Roma porque iba preso, ¿verdad? Pero ahora por fin lo vemos que llegaron a Roma, llegaron al lugar que los había estado esperando. Y sabes, esto ocurre después de un naufragio. ¿Recuerdas? Naufragaron en la isla de Malta y estuvieron ahí, y fue una bendición para las personas de Malta que Pablo pudiera llegar ahí, porque empezó a sanar a las personas junto con Lucas. Entonces, después de Malta y de estar 3 meses ahí, ¿por qué duraron 3 meses ahí parados? Por el invierno, porque las condiciones no eran buenas para navegar. De hecho, no debieron salir del puerto anterior, que se llamaba Buenos Puertos, porque ya las condiciones no eran adecuadas. Entonces, cuando llegaron a Malta, esperaron hasta que pasara el invierno, y entonces sí, ahí se quedaron. Y después de que pasaron esos 3 meses, se subieron a un nuevo barco que dice por ahí que tenía por enseña a Cástor y Pólux. ¿Qué es esto de Cástor y Pólux? Eran dioses de la mitología griega, y nada más, eran como los protectores de los mares, ¿no? Entonces eran unos mellizos dioses, y por eso tenían esas figuras por delante de la nave. No tiene mayor relevancia. Y después, ya que se subieron a la nave, pasaron por varios lugares. De hecho, por ahí tenemos un mapa de los lugares, y ahí se ve el viaje de Pablo hasta Roma. Pasaron primero de Malta, llegaron a Siracusa, posteriormente a un lugar llamado Regio, y luego llegaron a un lugar llamado Puteoli. Este lugar se traduce como Pocitos. Probablemente había muchos pozos por ahí, pero esa es la traducción, Pocitos. Y ya por tierra, ya que llegaron a este puerto, que era ya el puerto más cercano a Roma, caminaron por tierra hasta poder llegar a Roma. Y nos dice por ahí que pasaron por un lugar donde ya los estaban esperando, por el foro de Apio y las 3 tabernas. Dice verso 15, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Entonces, ¿te das cuenta? Pablo, salieron todos de Malta, un poco ya con nuevos ánimos, pero no terminó ahí. Cuando llegaron a tierra, llegaron ahora sí a la costa, a Italia, Pablo fue bien recibido. Primero, hubo unas personas ahí en este puerto, en Puteoli, donde lo encontraron hermanos, la iglesia, y le pidieron que se quedara ahí 7 días. Entonces, llegando a Italia, fue bien recibido y lo acogieron y le dieron la bienvenida. Pero más adelante, cuando ahora sí ya se dirigía hacia Roma, se volvió a encontrar a más miembros de la iglesia. Primero en el foro de Apio, y luego ahí en ese lugar que se llama tres tabernas. Así que Pablo tuvo una muy buena bienvenida a Italia y a Roma. ¿Recuerdas en qué condición iba Pablo? Y Pablo va como preso a Roma, va a ser juzgado ante César. No es como que fuera de vacaciones a Italia. ¿Quién no quisiera ir, verdad, a Italia de vacaciones? Pues, sí, ¿verdad? Pero Pablo no iba de vacaciones, Pablo iba preso hacia allá. Tenía un juicio por delante, entonces probablemente estaba nervioso ante la expectativa de qué es lo que le iba a deparar en Italia, bueno, en Roma en específico. Así que una situación
que pudo ser amarga, que pudo ser estresante, no saber exactamente qué le deparaba en Roma, la compañía que tuvo al llegar ahí fue de mucha ayuda. Incluso dice que Pablo, cuando tuvo ese recibimiento al final del verso 15, dice: Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Si acaso llegó desanimado de Malta por todo lo que le había pasado, cuando llegó y vio personas que lo estaban esperando, cobró aliento y pudo darle gracias a Dios por la vida de esa congregación que estaba ahí en este lugar esperándolo. Entonces, qué bendición poder contar con compañía que viene de parte de Dios en esos momentos difíciles. A Pablo le trajo gratitud y pudo cobrar aliento, pudo cobrar ánimo. Y sabes, en ese viaje imparable de Pablo, esa compañía fue fundamental. Y es ahí donde vamos a encontrar entonces la primera característica para ser imparable a la manera de Dios. Y eso es compañía adecuada. Necesitamos tener la compañía adecuada. Las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, las personas que ha puesto en la iglesia, son clave para que tú puedas cumplir con ese propósito que Dios te ha dado. Pablo se encontró con las personas correctas en el momento correcto y le dieron un gran recibimiento. Otra vez dice verso 15: de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Dice ahí verso 15 que salieron a recibir a Pablo. Estas personas que se mencionan estaban en Roma, estaban en la capital, pero al enterarse que Pablo ya estaba llegando, salieron hacia este lugar y dice que salieron a recibirle. Y la palabra esa, recibir, no solo es como venir y esperarlo, sino que es un recibimiento especial. Esa palabra que se está utilizando ahí es un recibimiento digno de una realeza. Cuando llegaban las personas importantes, toda la gente se amontonaba a las puertas de la ciudad y daban la bienvenida y les daban el recibimiento. Entonces Pablo, aunque va como un esclavo, como preso, aunque va encadenado, las personas están felices de verlo, lo están recibiendo con los brazos abiertos. Entonces eso veíamos ánimo y dio gracias a Dios. Entonces, ¿ves cómo es clave la función que hace la compañía que Dios te puede dar? En lugar de llegar triste y derrotado, pudo llegar y dar gracias a Dios y cobrar aliento. De hecho, ese recibimiento no solo es lo que dice ahí la palabra de recibimiento, sino que lo ves en el esfuerzo que hacen las personas. ¿Te diste cuenta? No lo recibieron en Roma, ¿verdad? Dice que lo recibieron en el foro de Apio y las 3 tabernas. Estos lugares no estaban precisamente en Roma, estaban aproximadamente a 70 kilómetros de la capital de Roma, en el camino que iba hacia este puerto, hacia Puteoli. Entonces, ¿qué es lo que hicieron la iglesia en Roma? Es que se enteraron que Pablo venía y no quisieron esperarlo, se adelantaron para poder encontrarse con Pablo. Estos lugares, el foro de Apio, era un lugar donde había comercio. Estaba aproximadamente, no sé si te lo dije ya, pero como a 70 kilómetros de Roma. Y este otro lugar, 3 tabernas, estaba aproximadamente como a unos 40 kilómetros de Roma. Entonces, no solo fue el recibimiento, sino se esforzaron en ir y encontrarse con Pablo. Y nada más como paréntesis, esto de 3 tabernas no son como tabernas como nosotros entendemos hoy en día, sino tabernas eran tiendas. Era un lugar que era conocido había algunas tiendas ahí y por eso se llamaba 3 tabernas. Otra traducción podría ser 3 tiendas. Y en este lugar hicieron este esfuerzo y le dieron la bienvenida. ¿Y sabes qué es más sorprendente aún? Que muchas de esas personas que fueron y lo recibieron, que tuvieron que caminar, acuérdate, en ese tiempo no había carros, entonces salieron a caminar 70 kilómetros. ¿Cuándo has caminado tú en tu vida 70 kilómetros así, de una? Pues, yo creo que nunca, ¿verdad? A menos que corras maratones. Pero estas personas, obviamente era la época, eso hacían, estaban acostumbradas a caminar, pero recorrieron 70 kilómetros para poderse encontrar con Pablo. Eso habla del corazón, el anhelo que tenían de poder encontrarse con él. Pero te decía que lo sorprendente es que muchas de estas personas ni siquiera conocían a Pablo, ni siquiera lo conocían.
¿Cómo sabemos esto? Por la carta a Romanos. Cuando Pablo escribe su carta a Romanos, Pablo menciona que tiene el mucho deseo de conocer la iglesia en Roma. Y esta carta la escribió antes de los sucesos que vemos aquí. La escribió probablemente en el tiempo que estuvo en la ciudad de Éfeso. Entonces, seguramente había personas que conocían a Pablo, pero la gran mayoría de la iglesia en Roma no sabían quién era, solo por lo que le habían contado. ¿Alguna vez has tenido esa expectativa de que alguien te dice, no, si conocieras a mi amigo, que es así, hasta ya empiezas a querer a las personas sin conocerlas? Eso causaba Pablo. No necesitabas conocerlo, sino por lo que había escrito a través de las cartas, por lo que otros podían decir de él. Eso daba una expectativa de querer conocerlo, de abrazarlo, de estar con él. Entonces, qué importante es no solo lo que pueden hacer por ti, la compañía que te pueden brindar, sino lo que tú también puedes hacer por otros. Pablo no los conocía y ya era muy querido y era muy estimado por todo lo que él había hecho. Y la comunicación no es sencilla, ¿estás de acuerdo? En ese tiempo no había WhatsApp, no podía estarse comunicando, sino que tenía que mandar cartas. Y solo tenían la carta que mandó a la iglesia tiempo atrás. Y con eso era suficiente para poder querer a Pablo y poderlo amar y hacer este esfuerzo de ir hasta este lugar a recibirlo. Entonces, eso es algo que solo Dios puede producir. Poder querer a alguien sin siquiera conocerlo y hacer todo este esfuerzo es algo que solo siendo hijos de Dios, habiendo rendido nuestra vida a Jesús, es algo que se produce en la iglesia. Es algo que solo se puede producir bajo esas condiciones. Eso es la iglesia. Es un lugar donde encuentras la compañía adecuada. No quiere decir la compañía perfecta, porque estamos en un proceso de santificación, seguimos siendo muchas veces, pecamos sin quererlo, pero pecamos y podemos ofender a alguien. No es la compañía perfecta, ideal, pero es la compañía que necesitas. Que tú vengas a la iglesia, te congregues, seas parte, tengas comunión con otros, lo necesitas para tu crecimiento espiritual, porque el Señor va a ir trabajando contigo a través de las relaciones que tú tienes en la iglesia. Y eso te va a permitir poder ser alguien imparable, poder ser como Pablo. Cuando tienes ese respaldo de tu iglesia, puedes seguir adelante, puedes sentir el respaldo de Dios a través de la vida de las personas. Así que no es perfección lo que vas a encontrar aquí, pero es la compañía que necesitas. Es lo que Dios quiere que tengas a tu lado. Y mira, ¿qué provocó en Pablo? ¿Qué es lo que provocó en Pablo? Otra vez ya lo leímos, pero al final del verso 15 dice, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y eso tiene dos sentidos, porque Pablo está dando gracias a Dios, primero por lo que ya pasó, por lo que está atrás, porque pudo llegar a salvo a Roma, porque puede ver que otras personas lo estaban esperando y lo aman, pero también el hecho de que cobra aliento es que está agarrando energías para el futuro, para lo que está por delante. Pablo puede voltear al pasado y decir, gracias Dios por lo que has hecho, por las personas que has puesto a mi alrededor, pero también se sentía con energías para ahora sí poder enfrentar el juicio que estaba en Roma. Eso provocó tener la compañía adecuada. Eso provocó poderse encontrar con estos creyentes. Fue gratitud por lo acontecido y fue ánimo para lo que vendría, para lo que estaba por delante. Eso mismo es lo que nosotros debemos de producir como hijos de Dios. Que las personas que te conozcan puedan dar gracias a Dios por tu vida. Que digan, ay, qué padre que conozco a esta persona. Qué padre, qué bendiciones a mi vida lo que tú haces por mí. Porque tú das ánimos a otros, porque los alientas a seguir adelante. Eso es lo que hicieron esas personas. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer también por otros. Ser esa compañía adecuada para los demás. Poder extender la mano, poder dar aliento, que otros puedan dar gracias a Dios a través de lo que nosotros estamos haciendo. Y sabes, esa es la compañía adecuada. Y obviamente, así como Dios pone esa compañía adecuada, también habrá momentos en los que a lo mejor te vas a sentir solo, que a lo mejor esa compañía por alguna razón no va a estar, no vas a poder estar
en la iglesia, congregándote, pero en esos momentos también Dios está contigo. El Señor no te ha dejado, el Señor Jesús está ahí a tu lado. Más adelante, cuando Pablo escribe a Timoteo en su segunda prisión en Roma, le expresa que ahora él se siente solo. Imagínate, estas personas en un momento le dieron una calurosa bienvenida y estuvieron con él, pero más adelante Pablo sale y después de algún tiempo vuelve a estar en Roma, vuelve a estar preso en Roma, pero esta vez está solo. Pero eso tampoco lo detuvo. Siguió adelante y pudo estar con la compañía del Señor, y eso fue suficiente. Entonces, si no necesariamente puedes estar aquí hoy, si estás solo en casa, además de que cuentas con el apoyo de los que estamos aquí, está el Señor contigo. Aunque estés literalmente, Pablo está en una prisión, pero el Señor estaba con él y tenía esa compañía adecuada. O sea, si tienes al Señor, ya lo hiciste. Y si tienes a la iglesia con tu lado, pues todavía más, ¿verdad? Todavía te vas a sentir mucho mejor. Entonces, ¿qué clase de compañía estás haciendo tú? Dejemos de pensar en lo que nosotros nos pueden beneficiar los demás, pero tú, ¿qué clase de compañía estás haciendo? ¿Qué clase de buen amigo estás siendo? ¿Estás siendo la compañía adecuada o estás siendo un estorbo para los demás? ¿Estás impidiendo que otros puedan crecer, que otros puedan acercarse más al Señor? ¿Quién quieres ser? ¿Quieres ser esos que corren y hacen ese esfuerzo y están ahí para recibirlo, aun cuando viene preso, viene atado? ¿O quieres ser aquellos que lo abandonan cuando más se le necesitaba? El Señor nos ha llamado a que podamos ser la compañía adecuada. ¿Puedes recordar a alguien que ha estado contigo en esos momentos difíciles? ¿Alguien que ha estado de tu lado? Quizás alguien de esta iglesia o alguien en otro lugar que ha estado ahí, que has dicho, Señor, gracias, porque en ese momento estuvo esa persona a mi lado, porque me pudo acompañar y pude sentir ese amor, pude sentir esa calidez y me ayudó a poder seguir adelante, me ayudó a cobrar ánimos. Entonces, ¿qué clase de persona quieres ser? Vamos a continuar leyendo del verso 16 al 23. Mira qué pasa después. Pablo llega, da gracias a Dios, cobra ánimo, pero las cosas siguen adelante. Verso 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, ¿viste lo que aconteció después? ¿Qué pasa después de que Pablo hace esto? Llega a Roma y aunque iba arrestado, vemos cómo la mano de Dios sigue a su lado, cómo el Señor sigue obrando a su favor. De hecho, desde que fue arrestado, hemos visto que en cada parte, en cada juicio que ha tenido, en cada confrontación, en cada momento que se ha sentido solo, en su naufragio, Dios ha estado ahí. En cada momento que Pablo ha experimentado, Dios ha estado ahí y de alguna u otra manera
vemos que ahí estaba el cuidado de Dios. Sea con el primo de Pablo, con los mismos romanos que lo rescataron de los judíos, sea en el naufragio, cuando el Señor le habla, en la noche oscura que el Señor también le habló, en todo momento Dios no lo ha dejado. Y ahora que llega a Roma, de nuevo le muestra su favor. Dice, cuando llegó a Roma, a Pablo se le dio una concesión especial. Nos dice verso 16, que cuando llegó el prefecto, el soldado romano que los traía, entregó a todos los presos al prefecto, pero a Pablo, como aún no era sometido al juicio, se le dio esta concesión de que podía vivir en una casa. Entonces no se fue directamente a la cárcel, sino que se fue a una especie de arresto domiciliario, donde estaban ahí soldados cuidándolo, pero tenía cierta libertad en esa casa. Cierta libertad como de que personas podían venir, podía hablar con él, y pues nada como estar en casa, ¿verdad? Nada como, ¿qué diferencia estar preso en una cárcel a estar en casa? Esa es la mano de Dios en la vida de Pablo. Y gracias a estas concesiones, a esto que se le concedió, fue posible que pudiera invitar a los judíos. Dice, 3 días después de que llegó ahí, invitó a los judíos para poder hablar con ellos. Ya hemos visto cómo le va con los judíos, ¿verdad? No le va muy bien. De hecho, al lugar que llegaba Pablo, siempre iba a la sinagoga y predicaba a los judíos. Y en la mayoría de las ocasiones las cosas iban mal. Lo despreciaban, le hacían malas caras, lo sacaban, lo corrían. Incluso estar predicando a los judíos es lo que lo trajo de cierta manera a este embrollo en el que se metió. Pero ese es el corazón de Pablo, que amaba a su pueblo, amaba a los judíos y siempre tenía ese corazón de quererlos alcanzar, de que ellos pudieran arrepentirse. Así que en cuanto llega a Roma, aunque no puede ir a la sinagoga, pues si no puedo ir, ¿cómo es ese dicho? Si Mahoma, ¿o cómo es? Si Mahoma no puede ir a la montaña viene a Mahoma. Pues eso hizo Pablo. Si Pablo no podía ir a la sinagoga viene con Pablo. Y los trae a su casa y les presenta una defensa ante ellos de lo que había acontecido. Cuando por fin los tuvo de frente, simplemente les compartió lo que había sucedido. Primero, les expresa que él no había hecho nada en contra. Dice verso 17, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Primero dice, hey, yo no hice nada de lo que me acusan, yo no hice eso, soy inocente de eso que se me está acusando. De hecho dice que las autoridades lo vieron como alguien inocente, pero por la misma oposición que había tenido los judíos, es que él voluntariamente decidió apelar su caso a César. Y luego dice, verso 20, aquí viene algo importante, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Qué les está diciendo? Que al final de cuentas la razón que lo tiene ahí es ese Mesías que habían estado esperando como pueblo, como nación. O sea, la causa de la que Pablo está ahí es de que él ha venido hablando acerca de esa esperanza que tenían los israelitas. Lo que pasó es que los israelitas no lo entendieron, no lo comprendieron, endurecieron su corazón y despreciaron al Mesías, despreciaron a Jesús. Pero Pablo dice, hey, yo no estoy en contra de ustedes, yo no estoy hablando en contra de su ley, no estoy yendo en contra de lo que nos han enseñado, sino que les estoy trayendo la verdad, les estoy trayendo al Mesías, pero ustedes lo han desechado. Y luego vemos la respuesta de ellos, que nadie les había dicho nada. Verso 21, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. ¿Te das cuenta? Dice que le dijeron los judíos que ellos no habían escuchado nada, que no habían llegado noticias acerca de que él hubiera cometido un crimen. Y esto es importante porque nos da un indicio de que los que se quedaron en Jerusalén, los judíos que se quedaron en Jerusalén, ya sabían
que lo que ellos estaban pidiendo no iba a proceder. Ya sabían que sus demandas no iban a proceder ante César. Entonces dijeron, ya, pues que se lo lleven, pero ya no intentaron seguir acechando a Pablo. Porque tal vez ellos en su intento quisieron sobornar a los de su región, a las autoridades de su región, pero sabían que contra César no tenía caso. Entonces ya mejor ni se molestaron en siquiera mandar cartas. Por eso los judíos en Roma no habían escuchado nada al respecto. Y ante eso, aunque no sabían nada acerca de las acusaciones de Pablo, hay algo que sí sabían, y es que la predicación de Jesús estaba alborotando en todas partes. A todos lados donde iban se escuchaba acerca de lo que estaba pasando, de estos, les llamaban en ese entonces los del camino. A donde fueran, estaban escuchando acerca de este Jesús y de este Jesús que Pablo predicaba. Por eso le dicen en el versículo 22, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Algo sabían, y es que los judíos generalmente estaban en contra de lo que Pablo estaba diciendo. Eso despertó su interés y quisieron escuchar lo que Pablo tenía que decirles. Y me encanta porque Pablo no se echó para atrás. O sea, estaba todo en su contra. Estaba preso, estaba en Roma. Si bien estaba en su casa, pero estaba todos los judíos ahí. Y no se echa para atrás y valientemente les predica el evangelio. Y les vuelve a hablar de Jesús. Dice verso 23, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, Pablo no se achicopaló, sino que fue y predicó el evangelio. Y te decía hace rato que esta es la misma historia que siempre vimos en el libro de Hechos. Siempre a donde llegaba el apóstol, iba a la sinagoga y predicaba a los judíos. Y siempre después de predicar era rechazado. Le daban la espalda y él se iba hacia los gentiles. No era algo para nada nuevo en Pablo, pero era perseverante y seguía con ese corazón, ese interés de querer ver a su nación salva. Y aunque ya lo habían rechazado muchas veces, una vez más, a unos judíos diferentes está dispuesto a predicarles el evangelio. ¿Ves cómo era imparable? ¿Ves cómo si era alguien imparable, aunque era anciano, aunque tenía problemas de la vista, aunque le tenía dificultades ya? Era alguien imparable, nada lo detenía. Ni el rechazo, ni los insultos, ni los golpes, ni la cárcel, ni el naufragio, nada que se le pusiera enfrente le impedía predicar el evangelio. Nada le impedía hacer el ministerio que Dios le había encargado, que era llevar el evangelio. Nada. Es increíble que Pablo estaba comprometido con la verdad de Dios, estaba comprometido con el mensaje que el Señor le había dado y que ese lo tenía que llevar a todas partes. Y nada lo movió de ahí. Nada hizo que él dijera y cambiara la verdad de Dios, que cambiara el evangelio por otra cosa. Y dijera, bueno, pues como veo que todos están en mi contra, pues me voy a regresar a la ley, porque parece que eso es lo que a todos les gusta, la ley, pues venga de nuevo la ley. Pero no fue así, nunca abandonó el evangelio de la gracia, siempre permaneció en la verdad. Y es ahí donde vamos a encontrar la segunda característica para ser imparable a la manera de Dios. Y eso es, permanece en la verdad, permanece en la verdad. Pablo, pasara lo que pasara, permanecía en la verdad de Dios y permanecía en el evangelio del Señor. Así es como debemos vivir nuestra vida, conforme a la verdad de Dios. No conforme a lo que los demás piensen, que muchos pueden tener muchas opiniones. Debemos mantenernos como Pablo y permanecer en la verdad de Dios. ¿Por qué hacía todas estas cosas? ¿Por qué era tan insistente con los judíos si siempre lo rechazaban? Porque los amaba, porque en su corazón estaba este pueblo y anhelaba poder ver su salvación. Prefería todo ese rechazo con tal de poder ver a uno que se arrepintiera. Estaba dispuesto a que todos fueran en su contra con tal de ver a un judío que pudiera regresar al Señor, que pudiera creer en Jesús. Poder ver a alguien que se arrepintiera.
valía toda la pena de lo que estaba haciendo. Y mira la forma en la que compartía el evangelio. Ahí se nos dice en el verso 23: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley como por los profetas. Primero les declaraba. ¿Qué es esto de declarar? Declarar es exponer la verdad. Pablo les presentaba las escrituras y les decía: esta es la verdad de Dios. Aquí en las escrituras también dice al final: por la ley de Moisés como por los profetas. Tomaba el Antiguo Testamento, que era lo único que tenían en ese momento, les decía: miren, aquí, tanto en Moisés como en la ley, aquí estaba Jesús. Y tanto Moisés, como que representa la ley, tanto la ley como los profetas que vinieron después, ambos señalaban a Jesús. Es decir, con esas creencias que tenían los judíos, con eso es con lo que Pablo llegaba y predicaba el evangelio. Eso hacía, declaraba, pero también dice que testificaba el reino de Dios. Una cosa es presentar la verdad, lo que la verdad dice, y otra cosa es testificar. ¿Qué quiere decir testificar? Que Pablo daba su testimonio. Contaba lo que el Señor Jesús había hecho en su vida, las maravillas de Dios, los cambios que había vivido, cómo había sido transformado después de ese encuentro que iba camino a Damasco. Pablo contaba su testimonio y decía: ¿saben qué? Yo antes odiaba a los cristianos, los perseguía, pedía cartas para encerrarlos, pero ahora el Señor me ha cambiado y ahora los amo, y los amo también ustedes, y quiero que se arrepientan. Ese era el mensaje de Pablo, no solo con palabras, sino que también con su vida. Permanecer en la verdad es permanecer tanto en la palabra, conocerla, meditarla, pasar tiempo en ella, pero también que la podamos vivir en nuestra vida, que sea real, que tengas un testimonio para dar. No solamente das el evangelio, sino que también ese evangelio está respaldado por lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Porque nos pueden decir muchas cosas contra la palabra de Dios, que si es muy vieja, que si es un invento, que si son cuentos nada más, son fábulas, que si fue manipulada y ya no es lo mismo original que era hace muchos años. Te pueden decir muchas cosas acerca de declarar la verdad, pero lo que Dios ha hecho en tu vida, el cambio que ha generado, que antes eras algo y ahora eres otra cosa, que ahora has sido transformado por Dios y hay fruto del Espíritu en tu vida, eso ¿quién te lo puede quitar? ¿Quién te lo puede reprochar? Incluso Pablo, cuando escribe en Gálatas, que habla acerca del fruto del Espíritu, menciona todos los atributos del fruto del Espíritu: el amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Cuando los va mencionando, al final dice: contra estas cosas no hay ley. Contra lo que Dios hace en tu vida, nadie puede decir nada al respecto. No es como que alguien diga: ahora eres más amoroso, ¿por qué ahora te volviste más amoroso o más bondadoso? Nadie puede decir nada al respecto, porque incluso para el mundo son atributos buenos, son atributos deseables. Entonces, si tú eres transformado por Dios y hay evidencia en tu vida que has permanecido en la verdad, que has permanecido en la palabra, nadie puede decir nada en contra. Te pueden decir de la palabra, pero no te pueden decir de tu vida. Nadie puede decir: no es cierto que antes no eras, que no has cambiado, porque se ve en tu vida que has cambiado, que has madurado, que ahora estás dando fruto. Contra esas cosas, contra tu testimonio, no hay ley. No hay algo que alguien pueda decir en contra. Y Pablo hacía esto, testificaba con su vida, y lo hacía desde la mañana hasta la tarde. Es decir, todo el día se la llevaba predicando el evangelio. Mientras había luz, ahí estaba Pablo predicando. Y cuando no había luz, tal vez aquí no lo hacía, pero en otras partes lo hacía. ¿Recuerdas? Hace algunas semanas veíamos cómo Pablo decía la escritura que estaba hablando y se extendió tanto que un muchacho se cayó y se murió y luego revivió. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas esa parte? Pablo le encantaba hablar de la palabra, aunque se quedan todos dormidos, pero Pablo estaba comprometido con testificar y hablar la verdad. Y aún llegando a Roma, permaneció en la verdad de Dios. Desde Moisés hasta los profetas, usando toda la Biblia, la palabra de Dios, eso que tanto atesoraban estos hombres, con eso mismo Pablo les mostraba la verdad.
Así que decíamos que no hay algo que tal vez puedan decir contra la palabra, que al final de cuentas no es cierto. La misma historia, si hay un libro que es confiable, que es verídico, es la palabra de Dios. No hay un texto antiguo que cuente con mayor respaldo de manuscritos que den veracidad a lo que este libro dice. No hay otro libro, otro texto que tenga tantas copias, tantos hombres que lo hayan transcrito y con tanta pasión y fervor. Los escribas se tomaban tan en serio, ¿sabes? No había imprenta, no lo podían simplemente copiar, sino que lo tenían que transcribir. Se tomaban tan en serio eso que cada vez que escribían algo referente al Señor, que escribían la palabra de Dios, se purificaban. Imagínate cuántas veces aparece la palabra de Dios en la Biblia. Alrededor de 40 autores distintos sí en la Biblia. Cada vez que escribían Dios, iban, se lavaban, se purificaban y ahora sí escribían la palabra. Con tanto fervor se tomaban su trabajo. Entonces la Biblia sin duda es un libro confiable. Y eso hacían. Entonces tenemos la verdad de Dios, pero tenemos también la forma en la que vivimos la verdad de Dios. Y Pablo, al llegar a Roma, entonces permaneció en la verdad. Cualquier otra causa, cualquier otro motivo, cualquier otra cosa que no fuera el Señor, seguramente lo hubiera desanimado. Después de todas las cosas que vivió, después solo en este último periodo, que llevan 4 años, desde que fue arrestado hasta cuando termina en Roma, que también pasaron ya en Roma, pasó 2 años, fueron 4 años que estuvo esperando ser juzgado ante, ya tener su juicio final. Desde que lo arrestaron hasta que tuvo su juicio final, fueron alrededor de este periodo de 4 años, pero nunca se desanimó, nunca tiró la toalla. Cualquier otra causa no hubiera valido la pena, pero predicar el Evangelio sí valía la pena. Había una convicción en su vida, una realidad que él mismo había experimentado y que valía la pena podérsela compartir a otros. Aunque muchos estuvieran en su contra, con uno que se arrepintiera valía la pena. Vale la pena compartir el mensaje sabiendo que Dios puede cambiar vidas. Porque si pudo cambiar la tuya, si pudo cambiar la mía, ¿qué no puedo hacer en la vida de alguien más? Si pudo pasar de este hombre asesino de cristianos, que era uno de los principales fariseos, que respiraba ese hostigamiento, esa muerte hacia los creyentes, ¿qué no podría hacer en otros israelitas? Pablo lo sabía. Si él era de los huesos más duros de roer y Dios había hecho la obra, algo podía hacer seguramente con alguno de sus compatriotas. Así que Pablo perseveraba en permanecer en la verdad de Dios. Tenía esa convicción de que Jesús traía esperanza, de que Jesús podía salvar. Y por eso se mantuvo ahí fiel, a pesar de todo lo que vivió. Vamos a terminar leyendo y vamos a ver el resultado de su predicación. Mira lo que ocurre del verso 25 al 31. Y como no estuvieron de acuerdo, verso 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, ¿viste el resultado? Pablo predicó y dice que algunos creyeron, es decir, sí hubo un fruto, pequeño, pero hubo un fruto, pero la gran mayoría no creyó. El resto lo rechazaron, y los que lo rechazaron cumplieron con una profecía que Pablo ahí mismo cita, que aparece en Isaías 6, verso 9 y 10, pero es lo mismo que Pablo está diciendo ahí.
Verso 25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Y ahí está la profecía, que el pueblo lo iba a rechazar, que no iban a escuchar, no iban a ver, iban a endurecerse y le iban a dar la espalda al Mesías. Y eso fue lo que se cumplió. Y no es la primera vez que se cumple esta profecía. De hecho, el mismo Jesús la llegó a citar. Aparece en los 4 evangelios. Cuando como Jesús también fue rechazado, él también citó esto mismo que dijo el profeta Isaías. El pueblo de Dios, los israelitas, rechazaron a su Salvador, y ahora, como ellos le dieron la espalda al Salvador, esa salvación ahora era para los gentiles. Si ellos le dan la espalda al Señor, ahora esa salvación viene para los gentiles. Y ahí es donde, a partir de que rechazaron a Jesús, es cuando comenzó el tiempo de la iglesia, empezó el tiempo de los gentiles, es donde entramos tú y yo. Pero tienes que saber que aún hay un plan para Israel más adelante, que vemos en el libro de Apocalipsis. Aún va a venir un tiempo en el que se van a volver sensibles de nuevo a la voz de Dios y van a escuchar el mensaje de salvación. Pero por lo pronto, estamos hablando como pueblo. Claro que hay sus casos puntuales, como el mismo Pablo, ¿no? Pero como pueblo va a llegar un momento en el que también van a regresar y van a escuchar el mensaje y van a creer en el Señor. Pero por lo pronto es el tiempo de la iglesia, es el momento de ti y de mí. Es el momento en los que no somos judíos, el Señor nos ha volteado a ver y nos ha dado esta esperanza y nos ha dado a Jesús para que nosotros podamos creer y podamos tener salvación. Entonces, Pablo es rechazado, pero él dice: no he terminado. Si bien me rechazan los judíos, están todos los gentiles. Y al final se nos dice, verso 30 y 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aunque ellos le dieron la espalda, aún tenía mucho por hacer, aún tenía a los gentiles. Y me encanta cómo dice que predicó el evangelio, predicó de Jesús abiertamente y sin impedimento. Estaba preso, estaba en la cárcel. Obviamente tuvo estas libertades de hacerlo, pero quizás no sería como la mejor descripción, ¿no? Abiertamente y sin impedimento. Estaba preso, no podía salir de esa casa, pero aún así tuvo esa libertad de parte del Señor y las personas podían venir y podían escuchar el mensaje de salvación. Te decía que con ese tiempo que cumplió en Roma fueron 4 años desde que fue apresado en Jerusalén. Pero en ningún momento él desistió de su llamado. En ningún momento dejó de predicar acerca del Señor Jesús. Y en todo este tiempo tuvo sus altos, tuvo sus bajas. Hubo buenos tiempos, hubo malos tiempos, pero en todo ese tiempo Dios fue fiel. En todo este tiempo Dios permaneció fiel. Y en cualquier circunstancia lo protegió y a donde llegaba le permitía predicar el evangelio. Aquí estaba en Roma, estaba en una cárcel, había un soldado a su lado que estaba todo el día vigilado. Pero ¿sabes qué hacía Pablo? Si yo estuviera en esa situación, quizás me desanimaría. Pablo aprovechaba que había alguien a la fuerza a su lado y le predicaba el evangelio. No quieres estar, pero ya te trajeron, pues aquí vas a estar, te voy a predicar el evangelio. Y muchos soldados se convirtieron a raíz de esto que Pablo hacía. En Filipenses él dice que los saludaban de la casa de César. Es decir, los guardias de César que se convirtieron a través de estar todo el día con Pablo, ahora eran parte, se habían salvado y ahora hasta mandaban saludos a los de Filipenses. Entonces Pablo aprovechó bien el tiempo y nunca desistió, nunca bajó los brazos. En cualquier circunstancia permaneció ahí, firme, siendo fiel. Sean buenos o malos tiempos, Pablo se mantuvo fiel al ministerio que Dios le había dado. Y obviamente Dios lo respaldó y también fue fiel. Y aquí es donde vamos a encontrar la característica para ser imparable a la manera de Dios. Y esto es ser fiel. Sé fiel.
Mantente fiel, porque Dios recompensa la fidelidad. El Señor recompensa a aquellos que pueden mantenerse fieles. Y vaya que Pablo es un ejemplo de fidelidad. Siempre se mantuvo fiel. Incluso en una de sus cartas describe muchas de las cosas que había pasado. Si crees que lo que hemos visto hasta hoy es mucho, el naufragio, el arresto, si crees que eso es mucho, fíjate lo que escribió en 2 de Corintios, capítulo 11, del verso 23 en adelante. Pablo estaba presentando sus defensas y estaba sacando sus credenciales contra algunos que se hacían llamar superapóstoles, que decían que ellos eran los meros, los que Dios había enviado. Y Pablo, en lugar de jactarse de las cosas grandes que había hecho, se jacta de su debilidad, de las cosas, de las marcas que llevaba consigo por haber predicado el evangelio. Y esto es lo que escribe: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Te das cuenta todo lo que Pablo había pasado en su vida? Muchas de esas cosas que él describe aquí ni siquiera se mencionan en el libro de Hechos, pero Pablo las vivió. Cosas físicas, dolores físicos, pero también dolores en su espíritu por lo que le pasaba a las iglesias. Pero él ahí estaba y decía: sabes, aquí están mis marcas de que soy un ministro del Señor. Y nos muestra que él se mantuvo ahí fiel. ¿Y sabes qué? Que es todavía más sorprendente, que esta carta le escribió antes de ser preso en Jerusalén. O sea, el momento en el que fue apresado, ya había vivido todas estas cosas, más lo que le vino después, más los golpes, los casi azotes que se llevó, el golpe del sumo sacerdote, el intento por atraparlo, el naufragio, todas esas cosas, más lo que vemos en Corintios. Y Pablo se mantuvo fiel al Señor. Pablo se mantuvo fiel a predicar el evangelio. ¿No es increíble la fidelidad de este hombre? Se mantuvo fiel al misterio que Dios le dio. Cuando veo a Pablo, y quisiera decir nos veo a nosotros, pero lo voy a decir de esta manera: cuando me veo a mí, casi me da vergüenza por quién soy yo, por a veces la falta de fe, de fidelidad que nos hace falta. Si te das cuenta, entre Pablo y muchos de los que, de la manera en la que nos comportamos ahora, nosotros, hay un abismo gigantesco. Él estuvo dispuesto a afrontar sin número de tribulaciones, de pruebas, de cosas físicas, espirituales, pero él se mantuvo fiel a lo que Dios le había dado. Hay un abismo. Entonces, nosotros a la mínima titubeamos. Pasa algo y nos desanimamos. Cualquier cosa que sucede en la iglesia, nos entristecemos. ¿Sabes? Estamos en la era en la que es más fácil poder compartir un mensaje. Tienes el internet, escribes y ya está arriba tu mensaje. Para que Pablo pudiera llevar este mensaje, ya viste todas las cosas que pasó, todo a lo que se enfrentó. Es más, aquí en México tenemos libertad de culto. Nadie va a venir y te va a decir algo porque tú prediques de Jesús. Tienes libertad para eso. Y Pablo, a donde iba, tenía todo en su contra, pero se mantuvo fiel. Cuando veo ese abismo, ahora sí que me veo como el meme del perrito. ¿Lo has visto?
el meme del perrito, el perrito grandote. Ahí está Pablo siendo el gran apóstol de Dios, el que estaba afrontando todo, que está dispuesto a afrontar persecución, golpes, naufragios, juicios. Y nosotros en el 2021 llueve y no venimos a la iglesia. Pasa cualquier cosa, no voy a poder ir, fíjate, es que salió algo y pues ni modo, no, pues a ver cómo le hacemos, ¿no? ¿Dónde está nuestra fidelidad? ¿Dónde está nuestra fidelidad, iglesia? ¿En dónde la hemos dejado? Y aunque nosotros a veces seamos como ese perrito y nos quedemos lejos del abismo de lo que llegó a ser Pablo, hay algo que no ha cambiado y es la fidelidad del Señor. Aunque nosotros seamos infieles y titubeemos tanto, Dios sigue siendo fiel. El Señor sigue siendo fiel para cumplir sus promesas. Ahí está listo para cuando deje de llover y tú vengas a la iglesia, Él está ahí para recibirte, para darte la bienvenida. El Señor no ha cambiado, el Señor sigue siendo fiel. Y eso es lo que a nosotros nos debe mantener fieles. Por eso Pablo se podía mantener fiel, porque a pesar de todo, él sabía, bueno, yo no estoy atado a que si van a recibir o no el mensaje. Yo no estoy atado a que si el barco va a llegar o no va a llegar. Yo estoy atado a la fidelidad del Señor. Que el Señor le dijo, te voy a llevar a Roma, y lo llevó a Roma. Preso, pero lo llevó, ¿verdad? Cumplió su palabra y Dios fue fiel. Entonces, tú y yo no estemos atados a lo que estamos viendo. No estés atado a las circunstancias. No estés atado a que si, pues es que pasó esto y ya nos desanimamos, vemos sillas vacías y nos desanimamos, llega el coronavirus y nos desanimamos. No hay razón para desanimarnos. Debemos mantenernos fieles. Debemos seguir adelante. Entonces, ¿qué importa si llueve? ¿Qué importa que venga una pandemia? ¿Que pases por una crisis económica? ¿Qué importa que en tu hogar seas el único creyente? ¿Qué importa? Jesús se mantiene fiel. Así que tú puedes afrontar eso y te puedes mantener también fiel, porque no estás atado a las circunstancias. Estamos atados al Señor, que Él sí sigue siendo fiel. A eso es a lo que nos tenemos que aferrarnos. El apóstol Pablo estaba aferrado a las promesas de Dios y por eso pudo mantenerse fiel a todo. Así que mantengámonos nosotros también fieles sin ver las circunstancias, para que ya no seas como el perrito, para que puedas ser ahora sí del otro lado, estés del otro lado del abismo y no importa lo que pase, puedas seguir adelante. El día de hoy hemos visto 3 características para ser imparable a la manera de Dios. Número 1, compañía adecuada. Número 2, permanecer en la verdad. Y número 3, ser fiel. Mantengámonos fieles al Señor, porque Dios se mantuvo fiel a nosotros. Y en nuestra infidelidad, el Señor ha sido fiel. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos. O ahí en tu casa, si estás en casa, y vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición que nos diste de poder estudiar este libro, de poder ver la vida de tus apóstoles, Señor, de la iglesia primitiva, su nacimiento. Gracias por la bendición que nos has dado, Dios, y en especial por el mensaje de hoy, Dios. Ayúdanos a ser imparables como el apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos a ser esa buena compañía que otros necesitan, a poder dar ánimo, Señor, y llevar a otros que te den gracias. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu verdad, a no solo leerla, Señor, a atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que también la podamos vivir. Danos oídos para oír, Señor. No endurezcas nuestro corazón, Señor, no cierres nuestros ojos. Danos oídos para atesorar, para escuchar tu palabra, Señor, para que pueda ser sembrada en nuestro corazón y pueda dar su fruto. Y ayúdanos, Señor, en nuestra infidelidad. Ayúdanos si te hemos fallado, si hemos titubeado, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Dios. Y ahí en tu lugar donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos, que sigas orando al Señor. Si alguna vez
¿Te has sentido así? Si te has sentido identificado que algo te detuvo en lo que Dios te ha pedido, en el ministerio que Dios te ha dado, hoy pide al Señor que te ayude a seguir adelante, que puedas ser alguien imparable para lo que Él te ha dado, que puedas ser fiel, que puedas permanecer en su verdad y que puedas ser esa compañía que otros necesitan. Y quiero dirigirme a, si estás viendo esto, si estás aquí hoy, pero si tú nunca has rendido tu vida a Jesús, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Hoy tienes la oportunidad de poder venir a Jesús y rendirle tu vida, sabiendo que Jesús es fiel, que cumple sus promesas, que fue enviado por Dios a esta tierra a pagar por nuestros pecados, y que si nosotros le confesamos, si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para darnos salvación. Así que quiero hacer esta invitación. Si hay alguien hoy que quieras tomar esta decisión, que quieras el día de hoy seguir a Jesús, simplemente te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. Y si ves esto a través de nuestras redes, si hoy también quieres tomar esta decisión, mándanos un mensaje para conocerte y poder orar por ti. ¿Hay alguien hoy que quieras tomar esta decisión por Jesús, que nunca antes lo hayas hecho? Levanta ahí tu mano donde estás. Bien, vamos a terminar este tiempo adorando a nuestro Dios, cantando una alabanza y con una pequeña oración. Dios, te damos gracias por tu palabra y por lo que hablaste hoy a nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te adoramos, Padre. Gracias por tu Hijo Jesús y por su obra en la cruz. Amén. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá.
llegar frente a Él, de su amor a todos cantaré. Gracias, Señor, gracias por todo tu amor y por toda tu misericordia. Pues damos terminado el servicio de hoy. Muchas gracias por haber asistido. Dios los bendiga, pasen un excelente domingo y cuídense mucho.